Es un proyecto que surge en pandemia, de la mano de distintos agentes y operadores de turismo religioso especializados en peregrinaciones de distintas partes de América y del mundo. Y todos los meses venimos teniendo una serie de webinars sobre temas que consideramos importantes para lo que es el camino de las peregrinaciones y el turismo religioso, no solamente desde el aspecto técnico, sino también desde el aspecto espiritual. Veo entre los participantes gente muy querida, profesionales de mucha trayectoria, a quienes les agradezco, a todos los que han también saludado desde el chat. Hola Uri, hola Gabriel y tanta gente conocida y querida, agradecemos que nos acompañen. También a la conferencia episcopal, que siempre nos acompaña y nos apoya con este tipo de actividades. Y hoy tengo Vane, si podés poner en silencio los micrófonos, así no se interfiere. Hoy tengo el gusto de presentarles a Clara Andrade. Clara tiene esta conjunción de dos disciplinas que realmente a mí me atraen mucho, que es de alguna manera la fe y la parte técnica aplicada a través de ella, ¿no? Ella es profesora en ciencias sagradas y es licenciada en turismo y especialista también en turismo religioso, aparte que es amiga de muchos años y colabora con distintas acciones que venimos realizando. Y hoy ella nos va a presentar su tema que ha titulado Religión y Turismo, una relación más allá del turismo religioso. Muchas gracias, Clara, bienvenida y tenés la palabra. Bueno, muchas gracias a todos también por la presencia. Y bueno, voy a compartir entonces, voy a empezar compartiendo un PowerPoint donde vamos a empezar a hablar un poquito de este tema, a ver si nos llegan a ver, no sé, no puedo abrir la pantalla. Esperen un momento, que cambio la forma de visualización. ¿Pueden ver el PowerPoint perfectamente? Sí, bien. Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, el tema de religión y turismo, una relación más allá del turismo religioso, surge por la realidad nuestra, de nuestra época, ¿no es cierto? A lo mejor todavía hay personas que dirán, bueno, pero si la relación directa es el turismo religioso. Pero en la medida que nos hemos ido, no sé si decir si expandiendo o achicando, ¿no? Como mundo, la relación se va complejizando, ¿no? Por un lado, tenemos que estamos viviendo en un mundo globalizado, donde las relaciones, por otra parte, entre las religiones se han fluidificado, hay más apertura, hay mayor diálogo, y también, así como nosotros podremos ir a una mezquita o a un templo budista, vamos a ver, no sé, a budistas rezando en San Pedro, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que esto nos lleva a dimensionar el turismo, digamos, de otro modo y la relación entre el turismo y la religión. Eso también sucede en nuestro país. La foto que veíamos recién es del Vaticano. Pero en nuestro país sucede lo mismo. Acá en Córdoba está el Comipaz, en Buenos Aires se han hecho múltiples encuentros de diálogo interreligioso o diálogo ecuménico. Estas fotos que comparto son ya de hace algunos años y fue compartida por el Centro de Diálogo Intercultural ALBA de Buenos Aires en un encuentro de oración en la Catedral de Buenos Aires, donde estuvieron presentes líderes o personas representativas de las distintas religiones. Por otra parte, el Centro de Diálogo Intercultural ALBA, que hace muchos encuentros, tanto de diálogo como de oración y como de estudio entre las religiones, es básicamente un centro islámico. Entonces vemos cómo la apertura se da desde distintos ángulos, ¿no? Entonces, por esto es para el que está en relación con el turismo, tanto dentro de las carreras, o sea, dentro de la formación de profesionales, como simplemente las personas que están en contacto con turistas,
es importante tener en cuenta algunas pautas sobre las religiones para hacer que el turista, si es un turismo receptivo, se sienta cómodo, se sienta acogido, y si es un turismo emisivo, saber darle pautas a los turistas para mejor relacionarse con las culturas y con las religiones en las que vaya a estar en contacto. Volviendo a la realidad de nuestro país, esta foto, o mejor dicho, esta placa que les muestro con 4 fotos, es una de las imágenes que les suelo mostrar a mis alumnos doy clases en la Universidad Blas Pascal, y entre las materias que doy está Patrimonio Cultural 2, donde parte del programa está justamente Religión y Turismo. Y esto, cuando les muestro esta foto, les hago una pregunta que llega a ser una de las más difíciles de responder. La pregunta es, ¿de dónde son y en dónde están estos peregrinos? Son 4 grupos de peregrinos que están en algún lugar, y bueno, esta es la pregunta que se le hace a los alumnos. Yo no sé si a lo mejor alguno de ustedes, después, bueno, Vanessa, si una vez me puede leer el chat, si alguno se anima a responder por alguna de las 4 fotos que aquí se ven. ¿De dónde son estos peregrinos y en dónde están? Por lo menos por aproximación. ¿Por qué mostrar estas fotos? ¿Por qué mostrar estas fotos? Porque justamente acá estamos viendo que ya, antes, digamos, hace unos, no tantos años atrás, hablamos de peregrinación y nuestro pensamiento se iba directamente a la peregrinación católica, ¿sí? Por ahí, bueno, también estaban los hermanos evangélicos que iban a Tierra Santa, que iban a bautizarse en el Jordán, por ejemplo. Pero principalmente la peregrinación era católica. Ahora tenemos peregrinaciones de distinto signo, digamos, ¿no? Y esto nos va a llevar a las empresas turísticas, digamos, para empezar, les diversifica los destinos. Y además nos da nuevas perspectivas incluso dentro del turismo receptivo y dentro del turismo interno también. Por otra parte, tenemos, digamos, distintos tipos de peregrinos. Los peregrinos, digamos, que van a, digamos, los santuarios, los lugares de culto, que van a estar muy vinculados con la religiosidad popular, y los otros peregrinos como de viaje, digámoslo así, como más organizados o más estandarizados. Pero todo este despertar religioso hace también que muchos sitios sean de interés para la persona que no es religiosa, pero le interesa desde el punto de vista cultural, y entonces vemos que estos sitios de interés religioso también son sitios de interés cultural, con lo cual también a un agente de viajes le interesa, ¿no es verdad? Por otra parte, tenemos los que simplemente se van a acercar por curiosidad, por ejemplo, durante las festividades, ¿no es cierto? Entonces vemos que tenemos como varios ángulos de aproximación, digamos, varias líneas de aproximación al hecho religioso a partir del turismo, ¿no? Y no sé si alguien ha contestado, ha logrado contestar en el chat sobre las fotos, si se han logrado dar cuenta quiénes son y dónde están. Sí, Clara. Acá el señor Salinas puso que la número 3 está en Mar del Plata. El señor Aguilera puso que la Meca, así. Y después Belén Lebecki dijo, pregunta, ¿Marcha de los Bombos o Señor del Mailín en Santiago del Estero? Bien, están bien respondidas las preguntas, digamos, estas fotos. La de Santiago del Estero, que efectivamente es Santiago del Estero, pero es una peregrinación que va a Villa Silípica, al santuario de Mamá Antula. Si vemos a los peregrinos,
hacia la derecha se ve que van portando la imagen de Mamá Antula, ¿no? Pero es efectivamente en Santiago del Estero. La foto 3 efectivamente es en Mar del Plata y son de la religión umbanda en la fiesta de Yemanjá. En la foto 1, en realidad están en Arabia Saudita, o sea que sí es real, y están en el camino digamos, que se hace, digamos, en realidad no es que van justo a la Meca, sino que a la Meca, y es todo un circuito que es lo que están haciendo estos peregrinos. Y la foto 2, que es la que siempre tiene más dificultad, en realidad la 1 y la 2, porque por ejemplo los alumnos suelen responder que en la 1 son hindúes y en la 2 son musulmanes. Y en realidad en la 1 son musulmanes, yo supongo que la realidad porque los que confunden con hindúes es porque uno tiene la imagen del Mahatma Gandhi, entonces como ve peregrinos de blanco y despojados, los relaciona con el hinduismo, pero son musulmanes. Y los de la derecha, en la foto 2, son peregrinos Sikh, y están en el santuario de Rosario de la Frontera en la provincia de Salta, donde hay el único santuario Sikh de Argentina y de Sudamérica. Todos los peregrinos, son todos argentinos. Entonces vemos que cómo la composición de nuestro país, ya sea por las inmigraciones o simplemente por la influencia, ¿no es cierto?, de los medios, aparte por los medios de comunicación uno se relaciona más con todo lo que sucede en el mundo, se ha diversificado las religiones. Ya no es un país tan uniforme como lo era en cuanto a religiosidad. Y eso hace que surjan nuevas peregrinaciones, nuevas características de las personas, y todo eso al profesional del turismo, que es el que va a tratar con los pasajeros, lo tiene que saber. No es necesario saber religión, pero sí algunas características, ¿no? Por ejemplo, los santuarios, que están desde los santuarios súper conocidos, como arriba justamente está la Meca y de Lourdes, ¿cierto? Pero también los menos conocidos, como el de Rosario de la Frontera en Salta, ¿no es cierto?, que está el templo Sikh, porque Rosario de la Frontera tiene la característica particular de, a diferencia de otros lugares de Argentina, la inmigración fue principalmente de la India, ¿no? Las fotos sobre los, digamos, todo lo que tenga que ver con los musulmanes, santuarios y peregrinos, fueron tomados de la página del Cálamo. El Cálamo es el programa de televisión, que actualmente ya es multimedia, porque transmite también por redes sociales, de la comunidad islámica argentina, del Centro Islámico Argentino. Y un poco para ver esta nueva realidad religiosa en Argentina, está el símbolo del cálamo, que justamente está sobre una escarapela argentina. Son musulmanes y son argentinos. Por otra parte, los Sikh recién ahora se están visualizando, digamos, y fueron reconocidos como religión oficial en el año 2018. O sea que son una religión reconocida recientemente. ¿Por qué un profesional de turismo necesita saber sobre las religiones? Por un lado, por los santuarios, pero por otro lado, por otras situaciones que hacen al ser de una determinada religión. La persona que es religiosa no solamente va a un templo, no solamente reza, no solamente tiene una concepción de Dios, sino que eso se acompaña con otras situaciones, que van desde actitudes de vida hasta la alimentación. Entonces, es importante que también conozcamos esto, que hasta hace relativamente poco tiempo no era como de tanta importancia. A mí me gusta mucho viajar en ómnibus, recorrer el país en ómnibus, y más de una vez me tocó estar con turistas internacionales
que tuvieron que hacer un ayuno obligado porque todo era en base de sándwich, de jamón y queso, por ejemplo, y bueno, el pasajero no consumía eso, y cuando es por una cuestión religiosa, aunque en la bandeja haya otros productos que en teoría serían consumibles, el estar todo junto lo hace todo impuro y ya no se puede consumir. Entonces todos esos pequeños detalles hay que tenerlos en cuenta. Además, Argentina es una gran productora de algunos de estos productos. Por ejemplo, es una gran productora de productos kosher, que son los productos que consumen los judíos que son observantes, ¿no? Entre las, digamos, elementos a tener en cuenta está el McDonald's Kosher, que está en Buenos Aires, y no sé si lo es en la actualidad, pero hasta hace poco era el único que había fuera de Israel. Entonces, si uno visita las páginas de turismo judías, van a encontrar ese negocio en todas las páginas, porque justamente es algo destacado. Y como nota de color también, la cancha de Boca, esto no sé si ahora con el tema de la pandemia habrán subsistido, pero en la cancha de Boca tenía lo que podríamos decir una especie de carrito kosher, donde se vendían hamburguesas, choripán, pero todo siguiendo las prescripciones de la religión judía. Y actualmente, también Argentina es importante a nivel de los musulmanes. Lo que el kosher es para los judíos, el halal es para los musulmanes. Y sobre todo, en este caso, se distinguen los productos carnos. Entonces, Argentina tiene mercado en estos dos casos, entre los productos kosher y el halal. En el caso de los musulmanes, obviamente no hay vinos kosher, ni vino halal, porque como ustedes saben, la religión musulmana no permite el consumo de alcohol. Otra razón para conocer un poco más sobre las religiones son las prescripciones, que también van no solo en materia de alimentación, sino también en materia de vestimenta, y también sobre digamos, las normas para entrar en los lugares sagrados, que van a ser más o menos estrictos según las religiones, y también dentro de una misma religión pueden ser más estrictos en un lugar que sea como más cerrado al turismo que otros, ¿no? Por eso es necesario explicárselo al turista antes que visite estos lugares, pero no se sorprenda. Y también, en algunos casos, pongamos los lugares donde rige la Sharia, que hay que también darles pautas de cosas que no se pueden hacer por las prescripciones religiosas para evitarle malos ratos a los turistas, o incluso malos ratos al habitante del lugar. Por ejemplo, en los lugares donde rige la Sharia, la mujer no puede estar en contacto con un hombre que no sea de una familia. Entonces, ir a preguntarle algo a una mujer, que un hombre le vaya a preguntar algo a una mujer, o se acerque demasiado, supongamos en una parada de ómnibus, va a traer un problema para esa mujer. Entonces, eso uno también debe tenerlo en cuenta, ¿no? También hay que tener en cuenta, dentro de todas esas prescripciones, las prescripciones de vestimenta. Y en este caso, vemos en una imagen de viajeras en Indonesia, y el otro en la India, en el templo dorado, que justamente es el santuario principal de los Sikh. En el templo dorado hay que entrar con la cabeza cubierta. Si son Sikh, ya van ellos con la cabeza cubierta, pero si no, les dan como un pañuelo para cubrirse, que normalmente después los peregrinos se lo llevan de souvenir, obviamente, ¿no? Y también en algunos lugares va a haber prescripciones en cuanto a, como decía recién, a la ubicación del hombre y la mujer, ¿no es cierto?, que rige para los países en los que rige la Sharia, pero también en algunos lugares, por ejemplo en la zona de Israel, donde los judíos ortodoxos son muy fuertes, ¿no? Que incluso se ha sabido, digamos, de conflictos con los mismos funcionarios de Israel
minorías, porque Israel en sí es un país muy inclusivo, muy abierto, pero tiene estos bolsones, digamos, en que rigen estas restricciones y que suelen ser conflictivas incluso en el mismo Israel, ¿no? Además, otra cosa que debemos saber, lo que se les puede ofrecer a un turista dentro de un templo, a veces se hace más de una actividad en las mezquitas, por ejemplo, que son centros de estudio, ¿no es cierto? Y en este caso, es profeso, he tomado lo de los SIG dándole importancia particular porque para nosotros en Argentina es una religión que como que estamos descubriendo, ¿no? El Templo Dorado, además de ser un sitio de oración y un sitio de interés turístico también para los que no son SIG, ofrece alojamiento a los peregrinos SIG, y además ofrece alimentación. Ellos tienen lo que si uno busca en páginas de la India, están reconocidos, digamos, como el lugar donde se produce más cantidad de comida, donde se ofrece más cantidad de comida, y se ofrece las 24 horas del día. Para los SIG es muy importante ¿cómo diríamos? La hospitalidad. Y dentro de la hospitalidad, la alimentación. Otra cosa que debemos tener en cuenta como profesionales del turismo, y no solo como profesionales en el sentido de personas que se recibieron, o que han hecho un estudio determinado, sino cualquier persona que esté al público en contacto con turistas, es tener pequeños detalles para no dar lugar a una situación negativa para el turista. Estos dos casos que presento como ejemplo son casos que fueron muy conocidos. Por un lado, fue en el 2016, si mal no recuerdo, un actor y diseñador SIG, de religión SIG, quedó varado en México porque la aerolínea de México no le permitió subir, ya que él no se sacó el turbante. Pero los SIG tienen prohibición de descubrirse la cabeza, es un pecado gravísimo. Entonces, bueno, él no faltó a su religión y perdió lo que iba a hacer, porque él iba a la Semana de la Moda en Nueva York, donde iba a hablar, y bueno, no se pudo hacer porque quedó en México, y el mundo se enteró porque como él justamente iba a ser disertante y no estaba, lo que estuvo haciendo fue tuiteando lo que le pasaba, y así nos enteramos todos, ¿no? Y por el otro lado, un caso más doméstico, pero que es muy común en estos días, y sobre todo sobre todo fue muy común inmediatamente después del 11 de septiembre, el ser discriminados porque la vestimenta o el físico deja relucir que es de una determinada religión. A una mujer en Córdoba, varias veces no le permitieron entrar a los bancos porque usaba hijab. Entonces, en este caso hay que, bueno, saber entender que es una situación particular y no es porque la persona sea delincuente. Entonces, bueno, eso quienes trabajan en el turismo tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Por el contrario, si vamos nosotros a un lugar donde la mujer debe usar el hijab, el profesional tendrá que saber explicarle, ¿no es cierto?, a la turista que en algunas situaciones se tendrá que cubrir la cabeza. Por eso es importante, sobre todo desde dentro del estudio académico, acercar a los estudiantes no a saber religión, pero sí tener algunos de estos pequeños detalles que hacen al conocimiento de la religión. Aquí he mencionado algunas de las principales religiones, ¿no es cierto? Y al final he puesto como en signos de pregunta el New Age, porque el New Age no es una religión, evidentemente, pero en algunos sitios mueve bastante turismo que podríamos llamar del tipo espiritual, digamos. Acá ya no sería turismo religioso, sino turismo espiritual o de espiritualidad, pero que algunos sitios sí tienen
digamos, son destino elegido para las personas que se interesan por esas disciplinas. Entonces, entre las cosas que debería saber un profesional de turismo, por empezar, que el cristianismo no es una religión, sino que son varias religiones que responden al cristianismo, ¿no es cierto? La principal, digamos, en nuestro país, y probablemente en toda Latinoamérica, es la religión católica, tomando como países en general, porque por regiones puede ser que no. Pero, y dentro de la religión católica, algo que no debemos desconocer son a las religiones católicas de rito oriental, que muchas veces se confunden con las religiones ortodoxas. Eso al momento de guiar a un turista, ¿no es cierto? Si un turista nos pregunta cómo puedo ir a tal iglesia, entonces no confundir una iglesia ortodoxa con una iglesia de rito oriental, que a veces pasa acá en Córdoba, donde hay dos iglesias, una iglesia de rito oriental que se llama San Jorge y una iglesia ortodoxa que se llama San Jorge. Por otra parte, las religiones, y acá en la imagen, a la izquierda arriba son católicos de rito oriental, o sea, católicos de rito oriental, pero que responden al Papa. Mientras que los que están a la derecha abajo son de iglesias ortodoxas y por lo tanto no responden al Papa. El resto de las religiones cristianas obviamente son separadas de la Iglesia Católica y hay iglesias históricas que son las que se separaron, que fueron alguna vez parte de la Iglesia Católica y se separaron. Por ejemplo, la religión luterana, que tiene algunos variantes de país a país. En la foto de abajo a la izquierda tenemos la iglesia luterana de Suecia, o sea, la iglesia de Suecia, que tiene un obispo y tiene sacerdotes mujeres. También tienen sacerdotes mujeres la iglesia anglicana, que hoy, aunque hay una rama que es mucho más conservadora, que es la que se muestra arriba a la derecha. Bueno, estas iglesias son las que tienen, digamos, como mayor volumen de peregrinos en los distintos sitios. Algunos llevan muchísima gente, como por ejemplo Lourdes, Fátima, ¿no es cierto?, Guadalupe, que vemos arriba. Otros son particulares para los devotos de una determinada religión, y otros van más allá de la religión, como es el caso de la Catedral de San Basilio en Rusia, por ejemplo, que va a ser objetivo del turismo cultural también. Y otros sitios de peregrinación o itinerarios de peregrinación que también tienen su interés para turistas que les gusta la aventura, digamos, para turistas del turismo alternativo. Por ejemplo, eso, bueno, lo vemos en el Camino de Santiago y también en Croagh Patrick, en el Camino de San Patricio en Irlanda, que es la foto de la derecha abajo. Las festividades también nos llevan a, van a ser objeto, ¿no es cierto?, de interés del turismo. Y por otro lado tenemos, como dentro de las religiones importantes en América Latina, el judaísmo, con su volumen de viajeros a Israel, justamente dentro de los jóvenes, tienen muchas facilidades, ¿no es cierto?, para viajar a Israel, pero toda la vida, el que no se quedó en Israel, seguirá viajando, ¿no es cierto? Es un destino que lo tendremos, pero además, ahora, en muchos lugares, las sinagogas son parte de circuitos urbanos o simplemente objetos del turismo cultural. Hay muchas sinagogas históricas que llevan a los peregrinos, a hacer el interés de los peregrinos. La que muestro es la sinagoga nuestra, una de las sinagogas de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, la más conocida.
Y ahora una religión que viene en alza, cada vez con más creyentes, y que en Argentina, por la inmigración, pero también por la que hay conversos, está teniendo un volumen a tener en cuenta, que es la religión islámica, ¿no? La foto de arriba a la izquierda es del Centro Islámico de Córdoba, el de la derecha es de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y las de abajo son de una peregrinación a la Meca y también son del programa El Cálamo. El hinduismo, por otra parte, es interesante desde el punto de vista del turismo cultural y también desde el religioso, en cuanto cada vez hay más personas interesadas en la espiritualidad del hinduismo. Digamos que antes se hacía yoga como gimnasia, ahora cada vez hay más gente que hace yoga como una forma de espiritualidad, por ejemplo. Y todo esto se resume en comodidad. Comodidad cuando Por otra parte, ¿no es cierto? Muchos de estos templos son de interés simplemente como objetos culturales, pero también tenemos, y bueno, las ceremonias, ¿no es cierto? Pero también tenemos que ver que la India es un país con muchísimas religiones, muchas religiones, pero también muchas tensiones religiosas. Entonces, como profesionales de turismo, debemos estar atentos de estas situaciones para, obviamente, no crearle situaciones desagradables a los turistas, ¿no es cierto? Pero la India es un país que lleva mucho volumen de turistas y porque también gracias a esto de la globalización nos hemos ido enterando cada vez más de sus festividades, de sus particularidades, y mucha gente viaja simplemente para participar de alguna festividad, simplemente como una cuestión de curiosidad. Muchas festividades también se están haciendo actualmente en Occidente, justamente a través de la inmigración, ¿no? Pongamos como un ejemplo la fiesta del Holi, la fiesta de los colores, que se festeja en muchos lugares del mundo. Otra religión que interesa desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista religioso es el budismo, que también tiene, digamos, no tiene un gran volumen de creyentes, pero sí ha dejado de ser más la religión de algún país remoto, como la religión de gente que está viviendo en nuestros países, ¿no? Pero por otro lado, hay tiene como los templos, como todo su patrimonio, digamos, religioso, también es muy atractivo desde el punto de vista cultural, entonces también va a haber turistas que sin ser budistas van a querer acercarse a esos sitios. Por otra parte, tanto en el hinduismo como en el budismo, si recibimos turistas de esas religiones, también tenemos que tener en cuenta algunas características, por ejemplo, que son vegetarianos, o sea, no se les puede ofrecer carne, y en el caso de querer ir a templos budistas, por ejemplo, hay que cumplir ciertas normas de vestimenta también, ¿cierto? En unos casos no se puede mostrar tatuaje, por ejemplo. Si una persona va tatuada, tiene que cubrirse de modo que no se vea. Y en la foto de la derecha es, bueno, Borobudur, que podríamos decir que es un mandala en 3 dimensiones y es una de las, realmente una de los patrimonios de la humanidad más espectaculares y más realmente más preciosos, ¿no? Desde el punto de vista de lo artístico y desde el punto de vista de lo espiritual también. El budismo nos va a dar como sitios importantes para la gente de esta religión, para los turistas que quieran conocer o seguir la vida de Buda, los lugares en donde Buda tuvo, digamos, como un hito en su vida. Por ejemplo, Lumbini, que es el lugar de nacimiento, o Bodh Gaya, que es el lugar donde recibió la iluminación, o sea, de cuando el príncipe Siddhartha dejó de ser el príncipe Siddhartha y comenzó su camino hacia el nirvana, digamos, ¿no? Por otra parte, nos ha dejado
las distintas escuelas del budismo, también muchos ejemplos de obras de arte que merecen ser visitadas. Por ejemplo, en el templo de Teju, en la India, en la pagoda dorada, está la estatua en bambú más alta del mundo. Y los templos budistas, por otra parte, son sumamente atractivos también de visitar, como el que vemos a la izquierda, que está en Birmania. Y bueno, y esta es la última religión incorporada a la Argentina, la religión de los Sikh. En las fotos puede verse cuando se aceptó, digamos, oficialmente a la religión Sikh dentro de las religiones de la República Argentina. Tengamos en cuenta que en Argentina, el estar registrado oficialmente, entre otras cosas, se registran los días en que las personas tienen que guardar, los días de guardar, digamos, los días que no van a trabajar, los días que... entonces, son días que pueden ser de oración y de quedarse en casa, pero en algunos casos también son los días festivos, los días que se pueden hacer peregrinaciones, ¿no? Por otra parte, bueno, el templo de Rosario de la Frontera, así en Salta, es un destino de estos nuevos creyentes que hay en Argentina. El templo en Salta es un destino de turismo religioso, pero además se hacen, al ir incrementándose el número, también son más visibles sus festividades, ¿no? Como esta que se lleva a cabo en Buenos Aires, en la otra zona. El sintoísmo, esto ya como religión que tengamos en nuestro país, al menos no es tan importante, pero sí lo es desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de conocer un destino, ¿no es cierto? Y bueno, si bien la comunidad japonesa no es muy grande, sí, bueno, en cierta forma conocer su espiritualidad, en el caso de los que son sintoístas, una religión muy relacionada con la naturaleza, y que en general conocemos el tori gracias a las casas de sushi, pero no nos detenemos a pensar en todo lo que esto significa, ¿no? Una religión muy relacionada con la naturaleza, y que gracias a eso también da construcciones y desarrollos paisajísticos muy destacados. Otra religión que conocemos hasta cierto punto, por situaciones, digamos, no religiosas, es el taoísmo, que conocemos principalmente su símbolo del yin y el yang, aunque dudo que la mayoría sepa exactamente el significado. Y no sé ahora, pero hasta unos años estaba como de moda, como arte adivinatoria, el I Ching. Entonces esto lo conocemos más por estas cuestiones anexas, pero sin conocer exactamente la espiritualidad. Pero los templos también, que son interesantes, nos remiten como destinos turísticos. Y lo otro son los montes sagrados. Los montes sagrados que tienen la particularidad de ser sumamente empinados, porque su recorrido es parte de una cuestión penitencial, digamos. Incluso muchos fieles se caían, y bueno, era una parte del camino a la elevación espiritual, digamos, y que actualmente son caminos de turismo alternativo, pero de alto riesgo, ¿no? Lo interesante de estas 5 montañas sagradas, una para cada punto cardinal y además el centro, que responde a la espiritualidad taoísta, es que tiene monasterios y templos que permanecen intactos, ya que gracias a que justamente están en esos lugares tan escarpados, cuando vino la destrucción del maoísmo, que destruyó todo lo que era religión, bueno, no creo que intentaron destruirlos, pero era imposible subir a las montañas, y gracias a eso estos templos se conservan. Y ahora el gobierno chino obviamente le vio el interés monetario, el interés económico, ya que
llevan turistas que los van a visitar, ¿no? Y en los últimos años, otra, digamos, alternativa es el resurgimiento de las viejas religiones, ¿no? Que en algunos casos no es resurgimiento, simplemente es visualización, por ejemplo, de las religiones indígenas americanas, ¿no? Pero en otros casos sí se ha dado como una especie de contracultura, sobre todo en Europa, en que se vuelve a las antiguas religiones. Y bueno, por supuesto, y lo dejo para el último, dentro de la relación religión y turismo está el turismo religioso, obviamente, ¿no? Que cada vez va teniendo más importancia en cuanto a la valoración de los itinerarios culturales, por ejemplo, itinerarios religiosos, los itinerarios de peregrinación, y a la vez a la valoración que se va haciendo del patrimonio religioso, a lo que ha contribuido mucho la UNESCO, declarándolos patrimonios de la humanidad, ¿no? Dentro de esto que es el turismo religioso, obviamente están las peregrinaciones, a la izquierda, dos cristianas, ¿no es cierto? El Viernes Santo de la religión ortodoxa, abajo la canonización del cura Brochero, parte de la peregrinación musulmana, de la peregrinación obligatoria de los musulmanes, el Hajj, en el monte Arafat, y una montaña, la montaña sagrada de los Uluru, en Australia, que en el año 2019 recién se reconoció como tal, como montaña sagrada, y actualmente ya no se puede escalar. Hasta el año 2019 se podía escalar, lo que en realidad era una profanación de esta montaña sagrada. Dentro de las peregrinaciones, en la India, la más grande es la de la fiesta del Kumbh Mela, pero también tenemos peregrinaciones, digamos, normales, entre comillas, para nosotros, como la que se ve a la derecha, que es una peregrinación católica, del rito Malabar, que podríamos decir que son los descendientes directos de San Francisco Javier, ¿no? de esas primeras misiones hacia el oriente. Por otra parte, nuevamente, al Rosario de la Frontera, con una fiesta así, una peregrinación. Y un santuario conocido por todos, el de Catamarca, en este caso, una peregrinación en bicicleta. Y tengamos en cuenta que las peregrinaciones se pueden hacer de múltiples formas. Por ejemplo, en Argentina está la peregrinación en moto a Itatí, que según tengo entendido es la más extensa de Sudamérica, porque parte desde prácticamente el sur de Brasil hasta Itatí, pero también hay peregrinaciones a caballo, ¿no es cierto? Tenemos múltiples formas de demostrar la fe. Otra relación con el turismo está la Noche de los Templos, que se da en Buenos Aires, y es parte que en otras ciudades también, en la nuestra también se dan, de los circuitos religiosos de turismo urbano, digamos, en que podríamos decir que es un turismo cultural religioso, porque no es que se va efectivamente por motivos de fe, sino que se va recorriendo estos circuitos que pueden ser o de una determinada religión o interreligiosos, ¿no? Por otra parte, otro aspecto del turismo que por ahí está como más acotado porque son, o mejor dicho, más oculto porque son religiones que están más encerradas en sí mismas y por ahí no trascienden tanto al gran público, están por ejemplo la de las asambleas de los testigos de Jehová, ¿sí? Que son que mueven muchísimas personas, lo que se ve ahí es la que se hace en Córdoba, en el estadio, en el Kempes. Y después nosotros, aquí en la Argentina, todavía tenemos circuitos que hay que revalorizar, ¿no?
por ejemplo, el circuito de los salesianos, que es conocido obviamente entre los salesianos, pero no tanto por los que no lo son. Y acá, bueno, vemos en Viedma, donde está Sati, el beato Artemio de Sati, una peregrinación a Chimpai, abajo, donde nació el Seferino. Arriba, el santuario, el Cultrum de Seferino Namuncura, un santuario salesiano que está a unos 60 kilómetros de Junín de los Andes. Y abajo, el santuario de Junín de los Andes, el santuario de Laura Vicuña. Junín de los Andes es algo para tener en cuenta porque justamente es un lugar que es un faro de fe, como fue definido por el padre Milanesio en su momento. Realmente atesora prácticamente dos santuarios muy próximos, el de Seferino y el de Laurita Vicuña, pero por los argentinos no es tenido tanto en cuenta, sí por los chilenos. Yo tuve la suerte de misionar con los salesianos en 2007 y realmente se veían llegar las peregrinaciones de Chile siguiendo toda la pauta de la peregrinación, con el sacerdote, con oración, con meditación en el lugar estaba Laura, y desgraciadamente los argentinos creo que no sabemos valorizar totalmente este tesoro que hay en Junín de los Andes, ¿no? Otra figura religiosa que es a tener en cuenta es la Beata Mamantula, que esperamos que Francisco la canonice, porque tiene la particularidad, ¿no es cierto?, de llevar, que tener dos santuarios bien diversificados. Pero además de Mamantula, tenemos otras figuras femeninas, como la Madre Tránsito, por ejemplo, y Madre Catalina, ¿sí?, que es muy vinculada a la figura del cura Broche. Y acá vemos justamente los dos santuarios de Mamantula, arriba Santiago del Estero, Villa Silípica, y una peregrinación muy vinculada con la religiosidad popular, y abajo la Casa de Ejercicios en Buenos Aires y la peregrinación de los devotos de Mamantula en Buenos Aires. Otra cosa a tener en cuenta, especialmente los guías de turismo, saber relacionar, por ejemplo, la manzana el patrimonio jesuítico de Córdoba está muy relacionado con figuras de la cultura y figuras sobre todo de la iglesia. Y a veces cuando uno va, pregunta y no siempre los guías saben responder al respecto. Y aquí vemos cuatro personajes que están muy relacionados con la manzana jesuítica y la iglesia y con la manzana jesuítica, para los que no son argentinos, es patrimonio de la humanidad, ¿no es cierto? Y estas figuras relacionadas con los jesuitas que estuvieron en Córdoba, tenemos al músico Domenico Cipoli, que en su momento podría haber sido el músico más famoso de su época. Y bueno, decidió seguir el llamado de Dios y vino acá. San Roque González, el padre San Alberto Hurtado y por supuesto el Papa Francisco. Por todo esto es importante la formación de los estudiantes, dentro de la formación de los estudiantes, incluir algunas pautas de turismo. Estas fotos son simplemente momentos de las formaciones que se hicieron en la Universidad Pascal, en la que yo trabajo, que incluyeron desde hacer un voluntariado durante la beatificación en Villa Cura Brochero, después participaron, ahí participé yo, después han estado haciendo las peregrinaciones por el camino del cura Brochero, en estas peregrinaciones no participé, y sí he tomado parte de algunas de las capacitaciones que se hicieron en la época en que era la licenciada Marta Pauti era la directora de la carrera de turismo, ¿no? Y realmente fue muy interesante. Obviamente, por ejemplo, el cura Brochero es voluntario, ¿no es cierto? Pero se sumaron muchos estudiantes que no eran católicos, pero justamente lo hacían por el interés de conocer el evento, pero también de formarse, ¿no es cierto? Y estas capacitaciones no era solo para los alumnos, sino que también se capacitó a
a la gente del lugar, a los distintos agentes de turismo, digamos, mejor más que agentes de turismo, toda la gente vinculada con el turismo. En ese sentido, un momento importante para nosotros los cordobeses fue la canonización del cura Brochero, que se vivió obviamente en Roma, pero con una repercusión sumamente grande en toda la provincia, pero muy especialmente en Villa Cura Brochero, obviamente. Y ya para terminar, y voy a ser un poco subjetiva, ¿no es cierto? Esto teniendo en cuenta nuestros oyentes internacionales, pero seguramente lo podrán trasladar a sus respectivos países. Todo dentro del turismo religioso, todo lo que es la riqueza de los que ya están en el camino de la santidad y los que ya llegaron a un punto, santos y beatos, pero todos los que todavía están, digamos, en ese camino. Y bueno, destaco especialmente en lo que será lo que nos puede deparar, digamos, para el futuro, la inminente canonización de la beatificación, perdón, de Fray Mamerto Esquiú, que se ha ido dilatando por el tema de la pandemia. Y bueno, la continuidad de ese camino de santidad que yo personalmente espero que llegue pronto, de Enrique Yao, ¿no? Que es realmente una figura sumamente destacada. Y bueno, esto dentro del turismo religioso nos abre muchas expectativas que esperemos las podamos llenar como corresponde. Y bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias a vos, Clarita, y gracias a todos, realmente muy, muy interesante poder descubrir la riqueza que tenemos a nivel de la fe, a nivel de las distintas religiones. Y bueno, abrimos un poco este espacio para compartir algunas preguntas. No sé, Vanessa, por favor, si vos podés leer el chat, porque a mí se me cortó la transmisión y se borraron las preguntas que había y participaciones de algunos miembros. Sí. Ya muchísimas gracias, Clarita. Y también los invitamos a todos aquellos a que quieran participar del CEPLA o quieran conocer más allá de nosotros, que tomen datos de la placa que va a poner Vanessa en un rato, para que tengan ahí todos nuestros contactos y se puedan comunicar con nosotros. Acá hay un saludo para Clarita, que dice, bueno, que es grato verla y escucharla, la señora Adriana Salas. Y después, varios me han preguntado por privado si va a quedar grabada. Nosotros la estamos grabando la charla y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que después, bueno, vamos a poner la placa para que ustedes puedan entrar las veces que sea necesario para verla. Después, a ver quién más. Acá José Manuel pregunta, ¿qué debe hacerse para darle el respeto en el mismo sentido al de la montaña sagrada en Australia a las ciudades sagradas de Machu Picchu? Bueno, por un lado es una cuestión de educación. Dentro de lo que es legal, el gobierno de Perú, en ese sentido, digamos, tiene puesto bastante atención. Si ustedes se fijan, por ejemplo, si van a YouTube, por ejemplo, y busquen daños en el Machu Picchu, van a ver que todos los años hay algún vivo que o rompe algo para llevarse algo, o por ejemplo los mochileros, que no tienen mejor idea que meterse en las ruinas, y por ahí ponen fogatas. Bueno, eso está penalizado en Perú y está penalizado con cárcel. A la primera vez los expulsan, y la segunda vez es con cárcel. Donde no está ese cuidado es en Chile. Así como las figuras de Nazca, en Chile tienen, bueno, no me puedo acordar en este momento el nombre, que es una figura gigante. Bueno, no está protegido. Después, actualmente está la posibilidad de la protección por la comunidad,
pero lo cierto es que legalmente no está protegido y bueno, y en Chile se han hecho muchísimos destrozos, la verdad. Eso, entonces hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Por un lado, la educación, y por el otro lado, la legislación correspondiente. Acá en Argentina, en Salta, supo haber problemas también con el patrimonio inca, o sea, los vestigios arqueológicos, porque los usaba la gendarmería como refugio cuando andaban patrullando a la noche, o de un día para otro, o por los montañistas también. Incluso hubo unas ruinas que se arruinaron porque les quedaba bárbaro para subir por la pared esa, entonces ponían las mosquetones, y al final terminó rompiendo. Se dieron cuenta cuando se empezó a caer y era por eso, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que debe partir también con la legislación adecuada, ¿no? Gracias. Después, Romina Ramírez comenta, dice que también en Junín de los Andes se encuentra el Parque Escultórico Vía Cristis. Bueno, yo puse ahí una foto del Vía Cristis, pero no hablé específicamente de él a propósito, porque en los congresos de turismo religioso generalmente se habla como que el destino de turismo religioso es el Vía Cristis, cuando es un parque temático, ¿no? Es muy bueno el parque temático, es un genio el arquitecto Santana, pero es un parque temático. El destino religioso, el del turismo religioso tiene como motivo la fe, la devoción. Y la fe y la devoción está en los santuarios de Laura Vicuña y de Seferino Namuncurá. El parque temático sería un agregado, es un atractivo que lo tenemos que conocer, pero no es el destino de fe, ¿no? En esto tenemos que tener en cuenta una cosa: el turismo, destino de turismo cultural, el Vía Cristis. Destino de turismo religioso, los dos santuarios. Y ahí en Junín de los Andes, yo cuando estaba misionando allá tuve la ocasión de ver una situación bastante enojosa, y eso también es bueno tenerlo en cuenta los guías de turismo, que el santuario de Laurita Vicuña tiene sus propias guías, o sea, la iglesia pone sus guías, bien preparados. Pero llegan los turistas de Junín de los Andes, de San Martín de los Andes, se bajan, bueno, hacen el recorrido, y a mí me llamó la atención que cuando se iban, turistas que iban con guía, las chicas de la iglesia se acercaban y le preguntaban si querían que le hicieran una visita guiada, y oh sorpresa, cuando le digo al sacerdote, al párroco, pero ¿por qué le ofrecen si yo ya vi que hicieron la visita guiada? Y entonces me dijo que muchos guías de turismo religioso no son católicos y además no quieren a la iglesia, entonces omiten toda la parte católica, y lo gracioso es que es un santuario católico. Lo que sí tiene la particularidad, que también tiene, por ejemplo, el Cristo de ahí, también está hecho por el arquitecto Santana, el mismo del Vía Cristis, que tiene espiritualidad mapuche junto con la espiritualidad católica. Los guías pasan, muestran lo mapuche y dejan de lado lo católico, ¿no? Y el problema es que cuando los turistas se dan cuenta se generan situaciones problemáticas, ¿no? Entonces, el Vía Cristis tiene propaganda por todos lados, pero lo que yo quise centrar en esta última parte fue el turismo religioso, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Perdón, sí. A ver, después el señor Francisco Bernardi dice, menciona al padre Tarcisio Rubín. Ah, sí. Después la señora Adriana Salas dice que ha participado de capacitaciones en donde han realizado un calendario interreligioso. Eldi Andrade manda felicitaciones y dice que es maravillosa la exposición desde Bolivia. Bueno, felicitaciones para Clara. Después, y hagamos constancia que somos Andrade, pero no somos parientes. Bueno, acá hay gente que dice que siempre es un gusto escucharte, Clarita.
Muchos saludos, estoy viendo si hay más a ver. Bueno, a ver. Bueno, creo acá han puesto unos mensajes de las imágenes. Después dicen Junín de los Andes, Laura Vicuña asistía al colegio de monjas. Después dice peregrinación de Compostela. Exactamente, en Junín de los Andes hay todo un itinerario de la vida de Laurita Vicuña, que está totalmente señalizado. Y que eso es lo que hacen las peregrinaciones que vienen de Chile. Los que vienen de Chile van recorriendo todos esos lugares, también el colegio, y van haciendo una meditación, digamos, de la vida de Laura, ¿no? Según los aspectos que van pasando. Perfecto. Bien. Y no hay ninguna otra pregunta ni nada más en el chat. No sé si Bueno, lo alguien que quiere yo simplemente consultar. voy a agregar, pero quien dijo lo de Tarcisio Rubín, los que tienen Facebook, hay una página de Facebook que justamente es para promover la canonización de Tarcisio Rubín, se pueden sumar ahí al que le interese. Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Clarita. Nuevamente, muchas gracias a todos. Para algunos que preguntaban, podemos otorgarles los certificados de participación de este webinar. Por tanto, aquellos que les interese nos lo piden a nuestras redes, particularmente al WhatsApp, para pedir los certificados. Sabemos que son valiosos para algunos y quizás no tan necesarios para otros, por eso están a disposición de aquellos que lo soliciten. Ahí tienen todos nuestros contactos para seguirnos en las redes. Agradecemos nuevamente, Clarita, tu disposición, tu profesionalismo y tu buen corazón para acompañarnos en todo lo que hacemos. Igualmente agradecemos a Marcela de la Comisión Episcopal de Migrantes Itinerantes por el espacio y la compañía que siempre nos dispensan. Y bueno, nos volvemos a encontrar en el próximo mes, donde tendremos un nuevo webinar para ofrecerles, y reiteramos a aquellos que quieran se pueden conectar con nosotros para formar parte de la gran familia de CEPLA. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga, gracias por acompañarnos y estamos a su servicio. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias, Clarita, gracias. Gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron de distintos países por sus horarios y su buena disposición.